6 minutos para las 9 de la mañana. Yo no sé si no es culpa también de nosotros, de los medios, de los comunicadores, que a algo más de 70 días de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal y más allá de todos los espacios que me consta se han brindado para informar sobre esta situación, a ver, los ciudadanos comunes no entendemos mucho lo que va a pasar dentro de 70 días. No lo tenemos muy claro. Como que nos está faltando información de qué manera se van a dirimir los conflictos, las situaciones a nivel de la justicia. Pero atención, que no es el único inconveniente, porque hay también un llamado de atención por parte de la Asociación de Fiscales, planteando algunas dudas para poder llevar adelante la aplicación de las normativas que, reitero, en muy pocos días más, decir 70 y algo de días es hablar de prácticamente nada. Qué mejor que tener al doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, hoy en la mañana de Arriba Gente. Agradecerle la presencia. Buen día. ¿Cómo le va, doctor? Buen día y muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, yo sé que usted está absolutamente metido en el tema, obviamente es su trabajo, ni que hablar que lo he visto en infinidad de oportunidades, brindar entrevistas, hablar sobre la situación, pero de alguna manera siento... No sé si usted siente lo mismo, es difícil porque usted está inmerso dentro de un mundo, obviamente, de que se debe estar hablando de esto a diario. Pero nosotros como ciudadanos comunes, hasta el momento es como si uno necesitara de una campaña, ¿me entiende?, publicitaria para decir, hey, mire que dentro de tanto tiempo las cosas van a cambiar de esta manera. No sé si tiene esa percepción con respecto a lo que nos pasa a los ciudadanos. Sí, hay un dato de la realidad. Este tema no estuvo en la agenda pública hasta prácticamente los acuerdos de seguridad que se celebraron en la Torre Ejecutiva entre el señor Presidente de la República y la oposición. Hasta ese momento el tema, si bien el código había sido aprobado en ambas cámaras y había sido aprobado por unanimidad y existía un consenso en la academia, no es un tema que integre la agenda pública, no lo integraba. A partir de su inclusión en los acuerdos de seguridad, podemos decir, no sé si integró la agenda pública, integró la agenda política, que no siempre es lo mismo. Y bueno, se iniciaron una serie de... Se tomaron una serie de iniciativas y se acordó en ese momento la postergación, en aquel momento de la fecha de entrada en vigencia, del 1 de febrero al 16 de julio, y quedamos todos con unos cuantos deberes para hacer, algunos de los cuales todavía no los hemos hecho, esa es la realidad, porque, por ejemplo, está pendiente todavía, y lo hemos dicho hasta el cansancio, que es absolutamente imprescindible modificar el proceso de adolescentes para que tener un sistema acusatorio en adolescentes y en adultos y no tener... sería absolutamente incoherente tener un proceso inquisitivo para adolescentes y un proceso acusatorio para adultos, porque estaríamos tratando de una forma mejor o más garantista, digamos, a los adultos que a los adolescentes, lo cual es absolutamente insostenible, pero además generaría disfuncionalidades en el sistema, porque imagínese usted un delito cometido por un adulto y un adolescente, entonces el adolescente debería ser juzgado por un proceso, en un sistema inquisitivo y el adulto en un sistema acusatorio. Es prácticamente imposible. Nosotros eso lo hemos venido diciendo desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, el tema de la eliminación de la libertad condicional, del instituto de la libertad condicional, que es propio de un sistema inquisitivo, que es absolutamente insostenible en un sistema acusatorio, lo hemos planteado en los últimos 2 años en reiteradas oportunidades. Y bueno, eso hizo que el año pasado, a iniciativa del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Ricardo Pérez Manrique, se conformara, el señor presidente de la República conformó una comisión interinstitucional de implementación del Código, donde están representados el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, el Poder Legislativo y la Fiscalía General de la Nación. Y esta comisión institucional, cuando empezó a bajar a tierra, digamos, y establecer los flujogramas de trabajo, encontró alguna serie de inconsistencias normativas y elaboró un proyecto para solucionarlas. Una de ellas era el proceso adolescente, algunas ya las sabíamos, y bueno, y alguna otra modificación, por ejemplo, a la ley orgánica policial o a la ley de procedimientos policiales que habían quedado por allí colgadas, se insertaron en ese proyecto que está en este momento
a estudio del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos, estamos absolutamente convencidos de que esas modificaciones son absolutamente imprescindibles y que debieron de alguna forma haberse votado antes. Pero bueno, este es el estado de situación. ¿El sistema político no entendió que el 16 de julio comenzaba el nuevo proceso penal? No, yo no creo que no lo haya entendido. Me parece que a veces existen otras prioridades y otros temas arriba de la mesa. La agenda política no la manejamos los operadores del sistema de justicia. De todas maneras, yo estuve ayer en la Comisión de Constitución y Códigos del Senado y vi bueno, preocupación por estos temas y por resolverlos rápidamente. Entonces, bueno, la realidad es que estamos a 70 días, estamos trabajando intensamente, esa comisión, y lo digo con la más absoluta satisfacción, integrada por las instituciones que dije, está trabajando a full. En este momento se está desarrollando un curso de capacitación en Uruguay que lo está brindando el CEJA, el Centro de Estudios Judiciales para las Américas, que es un organismo de la OEA especializado en procesos penales, para jueces, fiscales, defensores y policías que se están capacitando conjuntamente. Tenemos previstas actividades de capacitación de acá al 16 de julio y aún después. La Fiscalía en este momento está desarrollando cursos de capacitación en Derecho Penal con el Instituto Uruguayo de Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal. Estamos haciendo la 7ª edición de los talleres de proceso penal y la 4ª edición de los talleres de Derecho Penal. Es decir, estamos desarrollando una amplia agenda de capacitación y de trabajo y están previstas, esta comisión interinstitucional previó campañas de difusión, que bueno, no sé exactamente las fechas en cuándo se van a empezar a hacer. Es cierto que estamos ahí y falta poco y estamos trabajando. Yo ayer les decía en la Comisión de Constitución y Códigos, bueno, a ver, estas reformas son imprescindibles. Yo sé que los tiempos legislativos a veces son un poco lentos, pero bueno, incluso llegué a plantearles, si es necesario, yo personalmente o nuestra institución prefiere esperar un poco hasta que se aprueben estas reformas y empezar evitando lo que se conoce como partidas en falso, ¿no? Es decir, no podemos arriesgar a que por disfuncionalidades normativas el código no funcione o el proceso no funcione como debe funcionar. Yo preferiría que no, pero a esta altura de los acontecimientos y en tanto y en cuanto estas reformas absolutamente imprescindibles no han sido todavía, en este caso, enviadas al Parlamento, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque todavía no ingresaron al Parlamento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de... hay algunas que tienen estado parlamentario, por ejemplo, la eliminación de la libertad condicional. Claro, por ejemplo, el sistema acusatorio para los adolescentes todavía no ingresó. El proyecto está redactado. Está redactado, pero no ha ingresado. No ha ingresado. De todas maneras, nosotros creemos que son reformas que bueno, si existe voluntad política... Yo me acuerdo que esto de los sistemas para adultos, digamos, a raíz de del nuevo proceso... Hace tiempo que lo venimos planteando. Pero yo se lo pregunté a usted, creo que en octubre o en noviembre del año pasado, y usted en ese momento ya hablaba, decía, es una incongruencia absoluta que los mayores tengan un sistema acusatorio y los adolescentes un sistema inquisitivo. Hace más de 2 años que lo venimos planteando. Yo me remonto a mi recuerdo del año pasado. Bueno, yo creo que nosotros estamos absolutamente consustanciados con este proceso. La institución está trabajando a full, estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo del sistema de información, estamos haciendo la reforma del edificio que adquirimos a fines del año pasado, nos consta que el Poder Judicial está haciendo lo mismo, está trabajando a contrarreloj, digamos, en su edificio en Maldonado, que pensaban tenerlo para mayo, ahora parece que se dilató un poco. Es decir, a veces hay algunos imponderables que no dependen de la voluntad de los jerarcas de las instituciones, pero lo que sí le puedo transmitir es la tranquilidad de que se está trabajando en todas las instituciones, se está trabajando bien, se está trabajando fuerte, y bueno, yo estoy absolutamente convencido de que tenemos que tener una fecha objetivo, pero bueno, si los tiempos no son los necesarios, es preferible. Hemos esperado 50 años. Y en caso de diferir, lo que sería, lo deseable sería en este segundo semestre. Sí, nosotros estamos absolutamente convencidos de que hasta desde el punto de vista psicológico es imprescindible que se empiece este año, ¿no? O sea, diferirlo más tiempo sería, pero bueno,
no sé, 1 de octubre, 1 de noviembre, 1 de diciembre, pero este año. Ahora, doctor, usted habla de muchos actores, hablaba de capacitación, hablamos desde la capacitación que tiene que tener el funcionario policial, cambian muchas cosas. Ahí es donde a uno le entra un poco de temor y tengo que hacerle la pregunta realmente para que entendamos un poco. ¿Qué riesgo corre el ciudadano si todas estas situaciones no son debidamente contempladas, si los tiempos necesarios no se dan como para que el trabajo se desarrolle? Es decir, ¿podemos cometer injusticias? ¿Podemos cometer errores? ¿Cuál es el riesgo que corremos de no tomarse los recaudos de decir, bueno, a esto tenemos que llegar de tal manera, como usted bien lo acaba de decir, hemos esperado 50 años, que sea dentro de este año, pero que sea con todas las garantías. ¿Perdemos garantías? Esa sería un poco la pregunta. No, yo creo que este código, aún hoy, como está redactado, o sea, esta reforma aún hoy, sin estos cambios, que nosotros entendemos que son imprescindibles para darle más funcionalidad al sistema, es mucho más garantista que el sistema actual. Bien. Desde el punto de vista de las garantías del ciudadano, me parece que incluso este código que va a entrar en vigencia le reconoce al ciudadano cuando es víctima de un delito, un conjunto muy importante de derechos que hoy no los tiene. Que hoy no los tiene, es verdad. Entonces, digo, desde ese punto de vista yo no creo que haya inconvenientes. Lo que nosotros sabemos, o sea, a ver, esta reforma implica una reforma jurídica y una reforma cultural muy profunda, sobre todo para los operadores del sistema de justicia que han venido desarrollando un tipo de proceso durante más de 100 años. Y siempre que se aprueban la experiencia en todos los países de América Latina, lo que ha pasado, que prácticamente en todos se han hecho reformas, se establece lo que el profesor argentino Binder llama el duelo de prácticas. Es decir, las viejas prácticas luchan por subsistir, obviamente, porque la condición humana es esa y a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, dejar de hacer aquello que hicimos toda la vida, y las nuevas prácticas luchan por imponerse. Las nuevas prácticas que se derivan de los instrumentos normativos aprobados. Ese duelo de prácticas es inevitable, se da siempre y genera algún tipo de disfuncionalidad en el sistema por algún tiempo hasta que las cosas se van asentando. Eso es natural, yo diría, como dice mi buen amigo el fiscal Juan Gómez, es la condición humana. Ahora bien, si nosotros desde el punto de vista normativo, es decir, en la hoja de ruta que establece el código, no tenemos disfuncionalidades ninguna, y está todo previsto para que funcione como un reloj, ese duelo de prácticas se va a dar en un escenario que permita que las nuevas prácticas, digamos, derroten a las viejas prácticas. Si la norma habilita algún tipo de interpretación rara que permita que las viejas prácticas subsistan, ahí tenemos un problema. Le pongo un ejemplo. Hace pocos días, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia empezó a implementar el sistema AUDIRE, que es decir, es un sistema de grabación de audio de las audiencias, previendo que en el nuevo código todas las audiencias sean orales y públicas, es decir, no haya un funcionario escribiendo a máquina y parando a cada... porque eso impide el desarrollo normal de la audiencia. Si uno lo está grabando, sea por audio o video, la Corte prevé que sea a través del audio, eso hace que el sistema funcione. De la otra manera el sistema no funciona. Ahora bien, tuvimos este año, 2 interpretaciones de 2 tribunales de familia absolutamente contradictorias, uno diciendo que ese sistema AUDIRE era legal y el otro diciendo que no lo era. Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, resolvamos el problema y el artículo del código que habla del acta, eliminemos ese artículo y establezcamos expresamente que las audiencias se deberán grabar en audio o video. Y evitamos todo tipo de discusiones. Claro. Porque de la otra manera, las viejas prácticas luchan por quedarse. Yo le cuento una anécdota. Nosotros estuvimos en Colombia hace 2 años, ellos tienen un sistema oral y en la Fiscalía General de Colombia tienen un sistema informático donde toda la investigación se hace en el sistema informático. El ciudadano va, hace la denuncia, le toman la denuncia, todo a través del sistema informático. Ahora, usted pasaba a la tercera puerta y entraba en una especie de barracón gigantesco donde estaba lleno de expedientes. Y digo, bueno, pero ¿por qué? Si el sistema es oral, ¿por qué están estos expedientes? Y dicen, no los hemos podido eliminar.
Entonces, si nosotros no eliminamos el papel, las viejas prácticas van a luchar por subsistir. Doctor, obviamente hay una situación compleja a nivel delictivo en el país. La cantidad de personas que están recluidas lo reflejan. Más de 11.000 personas recluidas. 11.800 contando a adultos y adolescentes. No nos olvidemos de que hay 500 adolescentes privados de su libertad también. Exacto. Y usted siempre ha hablado que el índice de prisionización, y lo dije bien, en Uruguay es uno de los más altos en América Latina. 20 reclusos, 20 delincuentes recobran la libertad prácticamente en promedio todos los días. Y de esos 20, entre el 60 y el 70% vuelven a prisión. Y se está dando una situación de muchos primarios. ¿Cómo están observando la situación ustedes de los primarios? Bueno, yo hace un tiempo manifesté públicamente mi preocupación por este tema, no por el índice de prisionización, porque lo he venido diciendo desde hace bastante tiempo, sino por la composición. Es decir, no solamente tenemos 11.300 adultos y algo así como 470 adolescentes privados de su libertad ambulatoria, lo que nos da un índice de prisionización de 340 cada 100.000 habitantes. Estamos solamente superados por Estados Unidos y Cuba. Después estamos ahí a la cabeza. Siendo que es un país que no tiene los mayores índices de delincuencia en América Latina. Eso se da un poco también de bruces con ese reclamo, ese clamor de la gente de, bueno, pero ahí hay otro mano problema. Dura, de cárcel. Ese es el primer problema, que la gente cree que el problema se soluciona cuando el individuo entra a la cárcel. Y yo le digo que se soluciona un problema y empieza otro más grave. Porque la realidad indica que ese individuo, cuando ingresa a la cárcel, algún día va a salir. Y el día que salga, si no se trabajó con él en el periodo en que ese individuo estuvo preso, probablemente salga peor de lo que entró. Bueno, y si entre el 60 y el 70% reinciden, es que probablemente salga peor. Usted leyó el informe del Comisionado Parlamentario para las Cárceles. Yo creo que si uno lee ese informe, se da cuenta de que nos falta mucho. Evidentemente estamos generando un problema, estamos replicando violencia que luego vuelve a la sociedad. Creer que la sociedad se termina en la puerta de una cárcel es equivocado. Las cárceles están también dentro de la sociedad. Entonces ahí yo creo que tenemos una dificultad, y yo comparto lo que decía ayer el doctor Petit cuando decía, si no integramos las políticas sociales a la política carcelaria, este problema no tiene solución. O sea, depositando un individuo en una cárcel, teniéndolo encerrado durante 24 horas al día y muchas veces en algunos casos teniendo 1 hora de patio por semana, sin actividades de trabajo y estudio, ahí no recuperamos a nadie. Lo que hacemos es mantenerlo encerrado mientras dura la pena. Entonces digo, yo creo que acá hay un trabajo a largo plazo. Ojo, se ha hecho mucho, yo no quiero ser injusto. Se ha hecho muchísimo, se han aumentado la cantidad de plazas, se han mejorado centros carcelarios, se brinda hoy un sistema de salud a través de ACE que antes no existía. Antes no había médico en el penal de Libertad, por ejemplo. Antes no había farmacia en el Hospital de Libertad. O sea, los familiares de los reclusos, si precisaban un remedio, tenían que irlo a buscarlo a Santiago Vázquez. Es decir, se ha hecho muchísimo, pero lo que pasa es que la población carcelaria pasó de 8.500 a 11.300. Entonces es una rueda que va generando, una bola que va creciendo y que va requiriendo cada vez mayor cantidad de reclusos. Y otro problema que hay que tener en cuenta y que la sociedad debe ser consciente, el costo que tiene eso. No es gratis. Sí, cada recluso le sale 40.000, sale un montón de dinero 50.000 pesos al Estado. Que pagamos todos los contribuyentes todos los meses para eso. Ojo, yo no digo que haya que cerrar las cárceles, ni mucho menos, pues vamos a entendernos. Digo sí que tenemos que tener una política carcelaria que incluya las políticas sociales. Claro, pero esta percepción como que la gente no la tiene. Es decir, el razonamiento lineal y rápido es la seguridad y los temas de seguridad se solucionan encarcelando a los delincuentes, punto. Pero no solo la realidad muestra... Yo creo que parte del problema, o una parte importante del problema de la seguridad, se soluciona sancionando a los delincuentes. Lo que pasa es que si usted tiene que el 46% de las personas privadas de libertad son primarios,
Sí, eso es un dato fuertísimo. Es un dato que impacta, porque seguramente dentro de ese 46% hay muchos que están por delitos que son escarcelables y sin embargo están presos. O sea, ahí hay un problema sobre el que tenemos que trabajar. Recurrir a la prisión como primera y única medida no soluciona el problema de la seguridad. No lo soluciona, porque aparte la gran mayoría de las personas privadas de libertad son jóvenes, de origen socioeconómico humilde. Se están viendo montones de casos de analfabetismo. ¿Sí? Es decir, sí, lo decía el comisionario parlamentario en el informe. En el informe. Eso hace que ahí tenemos mucho para trabajar. Y lo que no podemos hacer es lo que usted dijo hace un ratito, esa sensación de ajenidad. Es un problema que no es mío, es ajeno, es decir, bueno, que lo metan preso y ahí se termina el problema. No porque ese individuo cometió un hurto y aun cuando cometa delitos como la rapiña, 5, 6, 7 años, los años que le correspondan, aunque cumpla toda la pena, va a volver. ¿Quiénes? Perdón. Sí. No, es absolutamente compartible. El tema es que, decías... y eso no significa que nosotros no estemos preocupados por la seguridad. Sí lo estamos y sí queremos trabajar. Pero a ver, todos sabemos, lo voy a tratar de reducir, pero todos sabemos que determinado tipo de decisiones se tienen que tomar en el ámbito político. Y todos sabemos que el ámbito político toma las decisiones de acuerdo a lo que la caja de resonancia popular requiere. Es decir, si estamos hablando, como hemos estado hablando durante todo este tiempo, del tema de los femicidios o feminicidio, como se vaya a llamar finalmente, es también porque las movilizaciones, como por ejemplo la del Día Internacional de la Mujer, impactaron, fueron importantes, hicieron que el sistema político se sensibilizara, empezamos a hablar del tema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el 1 de mayo pasado una representante sindical de la enseñanza le dice al gobierno va a tener que decidir entre construir más cárceles o construir más escuelas, está reflejando ese pensamiento que decimos de que los uruguayos tenemos como instalado que la cárcel, que el preso, no es un problema nuestro. No es un problema nuestro. Lo que acaba de decir el doctor es cuán problema nuestro es y cuán problema nuestro será a posteriori. Pero lo que veo es que con la palabra, en este caso, del doctor, no alcanza, porque está tan instalado que nunca la gente va a ejercer presión sobre el sistema político para humanizar y mejorar el sistema carcelario, porque entiende que es en lo último que invertiría. Por lo menos es la percepción que tengo. No se da cuenta o no nos damos cuenta, aquí me incluyo, de la gravedad de seguir generando en esa superpoblada cárcel delincuentes aún más peligrosos de los que entraron. Que salen. Sí. Porque Nano Fole, que nos acompañó durante... El error es creer que hay solo una puerta de entrada. Exactamente. Nano siempre repetía cuando venía acá, los delincuentes salen en libertad. 20 delincuentes por día salen en libertad, en promedio. 20 por día. Bueno, y hay muchas críticas muchas veces por el tema de reducciones de penas o de libertades anticipadas o el famoso tema de que, bueno, cómo esta persona que reincidió de esta manera, ¿quién fue el que la liberó y por qué? Y después nos enteramos que estaba absolutamente apegado a lo que jurídicamente se debía hacer. Pero bueno, sucede, lo debe vivir a diario. Sí, no, y está bien que a veces uno... más allá de la justicia o injusticia o de la certeza o no certeza del reclamo, yo creo que está bien que la ciudadanía reclame y exija y pregunte. Me parece que en ese sentido los servidores públicos estamos precisamente al servicio de la sociedad y no nos podemos enojar porque nos pidan cuentas. Yo creo que la rendición de cuentas es una obligación que tenemos permanente y tampoco nos podemos enojar cuando nos critican. Claro. ¿Usted se afilia, doctor, como decía el presidente de la Suprema Corte, de rever el sistema de reducción de penas? Lo que yo creo es que tenemos que hacer un estudio global. Yo no creo en las soluciones parciales, porque muchas veces, ojo con el cobro del grito de la tribuna. Porque si cobramos permanentemente el grito de la tribuna, lo que estamos haciendo es toqueteando partes de un sistema que se termina volviendo incoherente. Por ejemplo, el sistema de la redención de pena, el actual, el vigente, de redención de estudio por trabajo, fue aprobado en la Ley de Humanización Carcelaria.
en ese momento era un clamor que la situación carcelaria era absolutamente insostenible, que teníamos un índice de previsionización que era más bajo que el de hoy, pero en aquel momento se decía que era altísimo, el número de plazas no era suficiente, las condiciones eran